Bienvenidos un día más a mi canal, su fuente favorita de chismes jugosos y noticias fresquitas del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva, y listos para sumergirse en un cotilleo que, ay, Dios mío, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de una bomba, una noticia que ha sacudido los cimientos de una de las series más populares del momento. Seguro que ya saben de quién hablo, ¿verdad? Sí, señores y señoras, hablamos de... Y no vamos a debatir sobre el final de temporada ni sobre teorías locas que circulan por internet. Hoy vamos a hablar de algo mucho más personal, de la vida amorosa de uno de sus protagonistas. Exactamente, hoy vamos a destapar un secreto inédito de Kerem, sí, el mismísimo Kerem, y de su pareja en la serie. Prepárense porque esto no lo vieron venir, ni siquiera los guionistas. Pero antes de que les revele este bombazo, les recuerdo que si les gusta estar al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento, los secretos mejor guardados de sus actores favoritos y, en general, todo lo que tenga que ver con el chismorreo de calidad, suscríbanse a mi canal. No se arrepentirán. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo porque aquí la información vuela. Y ahora sí, vamos al grano. Como todos saben, la química entre Kerem y traspasa la pantalla. Su romance en la serie es uno de los puntos fuertes, y la verdad es que nos tienen a todos enganchadísimos a su historia. Pero, ¿alguna vez se han preguntado si esa química es solo actuación, o si hay algo más detrás? Pues bien, la respuesta es un rotundo sí. Pero antes de que saquen conclusiones precipitadas, déjenme explicarles. No se trata de un romance secreto entre los actores en la vida real, aunque eso también sería un bombazo de proporciones épicas. No, lo que les voy a contar es aún más sorprendente, más inesperado y, me atrevo a decir, más divertido. Resulta que la actriz que interpreta a Ad tiene un secreto que ha estado guardando celosamente durante toda la serie. Y este secreto, mis queridos amigos, involucra directamente a Kerem. ¿Están listos para saber de qué se trata? Agárrense fuerte. La actriz escribe fanficción sobre Kerem y su personaje. Sí, lo han oído bien. La actriz que le da vida a se dedica, en sus ratos libres, a imaginar y escribir historias alternativas sobre la relación entre su personaje y Kerem. Lo sé, es surrealista. Parece sacado de una comedia romántica meta. Pero es verdad. Y no se trata de cualquier fanficción. Según mis fuentes, y créanme, tengo muy buenas fuentes, tengo topos por todas partes, gente con acceso a información que ni el mismísimo FBI, estas historias son subiditas de tono. Digamos que explora facetas de la relación entre los personajes que, por razones obvias, no se pueden ver en la serie. Ya saben, esos deseos ocultos, esas fantasías inconfesables, todo sale a la luz en el fanfiction de... Imagínense la situación: Kerem, el actor, llega al set de rodaje cada día, con su sonrisa encantadora y su carisma arrollador, sin sospechar que su compañera de reparto, la mujer que interpreta a su amada en la ficción, pasa sus noches imaginando escenarios, digamos, bastante creativos. Escenarios que involucran duchas calientes, escapadas románticas a islas desiertas, o incluso, ay, me da vergüenza decirlo, sesiones de juegos de rol muy particulares. Imaginen la inspiración. Pero la cosa no queda ahí. La pregunta del millón es, ¿Kerem sabe algo? ¿Está al tanto de esta peculiar afición de su compañera? Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, donde la trama se complica y se vuelve digna de un guión de Hollywood. Según mis informantes, Kerem no tenía ni idea de la existencia de estas historias, hasta hace muy poco. Aparentemente cometió un pequeño desliz, un error de principiante, una metedura de pata que lo cambió todo. Durante una pausa en el rodaje, mientras estaban esperando para grabar una escena particularmente intensa, dejó su portátil abierto en la mesa de maquillaje. Kerem, por pura casualidad, por una de esas casualidades que solo ocurren en las comedias románticas, echó un vistazo a la pantalla. Y ahí estaba. Un capítulo entero de fanficción dedicado a él y a su personaje. Imaginen su cara. Puedo verla perfectamente. Al principio, debió pensar que era una broma, una de esas bromas pesadas que los actores se gastan entre ellos en el set de rodaje. Pero al leer más y más, al adentrarse en el mundo de fantasía creado por su compañera, la cosa se puso seria. Según me cuentan, se quedó completamente boquiabierto.
No sabía si reír, llorar, o salir corriendo a buscar al guionista para que añadiera algunas de esas ideas a la serie. Pero Kerem, lejos de enfadarse o sentirse incómodo, lejos de montar un numerito de diva o de exigir que despidieran a, se lo tomó con humor. Después de todo es un actor, está acostumbrado a interpretar escenas de todo tipo, desde dramas históricos hasta comedias absurdas. Y al parecer le pareció bastante halagador que su compañera de reparto se inspirara tanto en él para crear estas historias. Es como un Oscar, pero escrito con letras de fuego y pasión. De hecho, según mis fuentes, Kerem y tuvieron una conversación muy divertida al respecto. Ella obviamente estaba muerta de vergüenza, roja como un tomate, tartamudeando excusas y jurando que nunca más volvería a escribir una línea. Pero él la tranquilizó y le dijo que no se preocupara, que le parecía muy creativo, que admiraba su imaginación y que incluso estaba dispuesto a leer más. Le dijo que no se lo tomara como algo negativo, sino como una muestra de su talento y de su pasión por la serie. Sí, lo han oído bien. Kerem, el actor, está interesado en leer el fanfiction que escribe su compañera sobre él. ¿Pueden creerlo? Esto es más loco que cualquier giro argumental de la serie. Es como si los personajes hubieran cobrado vida y estuvieran interactuando con sus propios creadores. Pero la historia no termina aquí. No, no, no. Esto solo es el principio. Resulta que Kerem, inspirado por las historias de empezó a darle ideas para sus próximos capítulos. Le sugirió escenas, situaciones e incluso diálogos que, según él, encajarían perfectamente con la dinámica de sus personajes. Le dijo, oye, ¿por qué no pruebas con esto? ¿Y si añades un poco de suspense? ¿Y sí? Esto es alucinante. Imaginen a dos actores en pleno rodaje entre toma y toma, discutiendo sobre el desarrollo de un fanfiction erótico que ella escribe sobre él. Es de locos. Es como si estuvieran dirigiendo su propia versión privada y subversiva de la serie. Mis fuentes me dicen que la relación entre Kerem y ha cambiado por completo después de este incidente. Ahora son mucho más cercanos, más cómplices, y se divierten mucho más en el set de rodaje. Se ríen a carcajadas, se susurran secretos al oído y se lanzan miradas cómplices que hacen que los demás actores se pregunten qué está pasando. Incluso se rumorea que Kerem está pensando en escribir su propio fanfiction sobre, pero esa es otra historia. Una historia que, por supuesto, les contaré en primicia en mi canal si consigo sacar la información. Y aquí lo tienen, familia. La bomba que les prometí. Un secreto inédito de Kerem y de su pareja en la serie que, sin duda, les dejará pensando. ¿Quién diría que detrás de esa química innegable, de esa conexión palpable que vemos en la pantalla, se escondía esta peculiar afición? Es como si el fanfiction hubiera servido de catalizador para su relación profesional. Recapitulemos brevemente, escribe fanfiction subido de tono sobre Kerem y su personaje. Kerem descubre el secreto por accidente. Lejos de enfadarse, le parece divertido e incluso le da ideas para sus historias. Y como resultado, la relación entre los dos actores se fortalece y se vuelve aún más interesante. Es una historia de inspiración, de creatividad y, por qué no decirlo, de un poco de morbo. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso tanto como yo disfruté contándoselo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta historia? ¿Se imaginaban que algo así podría estar pasando detrás de las cámaras? ¿Creen que Kerem debería animarse a escribir su propio fanfiction? ¿Sobre qué tipo de historia les gustaría leer? Dejen sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan. Quiero leer sus teorías, sus predicciones y sus fantasías más locas. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos, y se suscriban a mi canal para no perderse ni un solo cotilleo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Tengo muchas más bombas preparadas, muchos más secretos que desvelar y muchas más sorpresas que compartir con ustedes. Gracias por ver. Los quiero. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.